Piensen en lo primero que hicieron al despertar hoy. Probablemente apagaron la alarma de su teléfono, desbloquearon la pantalla con su rostro con su huella y quizás encendieron la luz de su habitación. En menos de 5 minutos interactuaron con tecnología que costó décadas y décadas perfeccionar. Pero, ¿qué tienen en común la pantalla de un celular, el sensor que reconoce su rostro y el internet de alta velocidad que usamos día a día? Todos dependen de un matrimonio perfecto, que es la unión entre la luz y la electricidad. Hoy vamos a descubrir ese motor invisible en el mundo moderno que son los componentes optoelectrónicos. Pues así bien, la fusión entre la luz y la electrónica no es más que dispositivos electrónicos dedicados a la interacción entre la luz, la energía luminosa, que son los fotones, y la energía eléctrica, que son los electrones. Estos componentes actúan como transductores que pertenecen a una de las siguientes 3 categorías. En primer lugar tenemos los dispositivos emisores. Estos convierten la energía eléctrica directamente en radiación luminosa visible. Esta puede ser infrarroja o ultravioleta. Por ejemplo, tenemos los diodos LED y los diodos láser. En siguiente lugar tenemos los dispositivos receptores, que son estos detectores. Varían sus propiedades eléctricas, como la resistencia y la generación de corriente o voltaje, al ser impactados directamente por la luz, como las fotorresistencias, los fotodiodos y los fototransistores. Por último tenemos los dispositivos optoacopladores, que estos son los aisladores. Estos combinan un emisor y un receptor dentro de un mismo encapsulado cerrado para transmitir señales entre dos circuitos independientes de forma óptica, garantizando el aislamiento galvánico total. De igual modo, tenemos formas para identificar los componentes optoelectrónicos. Una de estas formas sería la identificación física, que esta es muy diferente a la de los componentes convencionales, porque la gran mayoría de los componentes optoelectrónicos poseen ventanas transparentes, lentes integradas o encapsulados de resina clara o tintada para permitir el paso de luz, como un recubrimiento de resina. En otro punto tenemos la identificación de simbología estándar. Estos símbolos o diagramas de circuitos delatan de inmediato su naturaleza mediante el uso estratégico de flechas orientadas. Y por último tenemos la nomenclatura clásica, como los datasheets. En estos datasheets tenemos datos específicos de cada optoelectrónico. Aspectos constructivos de las fotorresistencias. Estos son componentes electrónicos pasivos cuya resistencia eléctrica varían de forma inversamente proporcional a la cantidad de luz que incide sobre su superficie. Son ampliamente utilizadas como sensores de luz en automatización, robótica y proyectos de Arduino. Estas están hechas de un material semiconductor, que sería como la capa activa de este componente. El núcleo del componente consiste como en una pequeña película delgada en un material semiconductor sensible a la radiación luminosa, como el sulfuro de cadmio. Este sulfuro, debido a su excelencia en la curva de la respuesta ante el aspecto visible, en aplicaciones infrarrojas, por ejemplo, se opta a veces por selenio de cadmio. De otro modo tenemos los electrodos de zigzag o un patrón interdigital. Estos patrones, si lo observamos en una superficie expuesta del componente, destacan una línea de zigzag continua. Se trata de 2 electrodos metálicos de alta conductividad. Generalmente pueden ser de plata o de oro, depositados sobre el semiconductor en forma de peines entrelazados. Esta geometría zigzag se diseña deliberadamente para maximizar el área de contacto. La fotorresistencia era un componente pasivo cuya relación fundamental entre la intensidad lumínica y la resistencia eléctrica son proporcionales, es decir, a mayor cantidad de fotones incidentes, menor oposición o paso de la corriente. Tenemos parámetros eléctricos críticos que debemos analizar en este tipo de fotorresistencias, como por ejemplo lo que es la resistencia en la oscuridad. Estas, en ausencia total de luz, los electrones de valencia del semiconductor permanecen unidos en un átomo. Más o menos es extremadamente alta, situada como entre 1 megaohmio y 10 megaohmios. Otra característica a analizar sería la resistencia, lo opuesto, que sería la resistencia a la luz. Al ser iluminado directamente con luz solar o luz artificial intensa, los fotones transfieren su energía a los electrones, permitiendo saltar la banda de conducción. La resistencia desciende drásticamente a valores comprendidos entre los 100 a los 2 kiloohmios. Tenemos también un tiempo de respuesta.
Este posee una resistencia dinámica relativamente lenta si se compara con los fotodiodos o fototransistores. El tiempo que tarda el semiconductor en liberar o recombinar sus electrones oscilan entre los 20 micros y los 100 micros segundos. Por esta razón no son aptas para telecomunicaciones. Tenemos también los valores máximos de operación. Dependiendo del modelo y del tamaño, las fotorresistencias estándares pueden soportar tensiones continuas o alternas, como aproximadamente desde los 100 voltios hasta los 250 en forma directa. Y por último tenemos la disipación de potencia máxima. Estos componentes son de señal, no de potencia. En consecuencia, su capacidad de disipación suele oscilar entre los 50 microwatts y los 200 microwatts. Exceder esta potencia destruye completamente el tejido semiconductor por sobrecalentamiento, es decir, se puede derretir. Y aquí tenemos una tabla de parámetros técnicos estándar comerciales que podemos conseguir en cualquier sitio del mercado, como la resistencia en la oscuridad total. Aquí podemos ver cuando simula un interruptor abierto, la resistencia en iluminación plena, cómo se puede comportar como un interruptor cerrado, el tiempo de recuperación. Aquí nos dice que son 30 milisegundos, que es como la transición de luz a oscuridad, y la temperatura de trabajo. Si excede esa temperatura de trabajo, corre el riesgo de que el material semiconductor se derrita por completo. Por otro lado, tenemos los procedimientos y pruebas para saber si una fotorresistencia está operativa o no. Esto se realiza mediante una prueba en el osmiaje. Ya que las fotorresistencias no poseen una polaridad, la orientación de las puntas es indiferente. Uno de los primeros pasos que debemos seguir es encender el multímetro y colocar la perilla seleccionada en ohmios. Podemos generalmente colocarla en un rango de 2 megas a 20 megas. Después conectamos los bordes, como dije anteriormente, no importa la polaridad porque las fotorresistencias no lo poseen. Una de las primeras mediciones que debemos tomar es la de la luz ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues exponemos el componente a iluminación habitual en una sala de prueba, o sea, la sacamos a la luz. Y este multímetro debe reflejar la lectura estable de la resistencia media. Más o menos los valores típicos son de 5 kiloohmios y 30 kiloohmios, dependiendo de la intensidad luminosa de la lámpara. Otro tipo de medición podría ser la medición de simulación de oscuridad. Esto hay que hacer todo lo contrario, cubrir por completo la superficie circular superior con un objeto opaco negro, o podemos taparla con nuestros dedos. Entonces, esta debe elevarse de forma inmediata hacia el rango de los megaohmios. Si desborda la escala manual del aparato, mostrará OLT, over that, o fuera de rango. Y por último tenemos la exposición a luz directa. Aquí lo que hacemos es retirar el bloque óptico y proyectar una fuente directa o inmensa de luz. Por ejemplo, colocar la linterna del teléfono inteligente a un diodo LED de alta potencia o a una corta distancia. Aquí tenemos una tabla que nos dice cuándo un componente está operativo, cuando está sano, cuando está por defecto por circuito abierto y cuando está por defecto en cortocircuito. Se preguntarán ustedes cuáles son los nuevos componentes y tendencias del futuro de los optoelectrónicos. Pues la evolución científica en el campo de la física del estado sólido ha dado muchos nacimientos, que principalmente es una gama avanzada de dispositivos que superan los limitantes de silicios tradicionales. En primer lugar tenemos los microLEDs. Estos son diodos con dimensiones inferiores a los 50 micros, optimizando pantallas con brillos monumentales y negros perfectos. Aquí tenemos una pequeña imagen de los que son los microLED. Estos se encuentran mucho en las nuevas pantallas de los televisores y de los monitores. Por otro lado tenemos los fotodetectores basados en perovskita. La perovskita es un componente químico que nos ayuda en la estructura cristalina a tener una apta absorción de luz para sensores ópticos muy sensibles. Y aquí tenemos, son diminutos. Por otro lado tenemos las celdas solares de puntos cuánticos. Estos son nanopartículas semiconductoras cuyas propiedades ópticas varían según su tamaño nanométrico. Son muy pequeños, logrando sintonizar la captura de frecuencia de luz de una forma muy precisa. Y por último tenemos la fotónica de chips.
La mayor tendencia actual en microprocesadores, esto es como lo último de lo último, consiste en sustituir los cables internos del cobre por microcanales ópticos. La información entre los núcleos del chip ya no se transmiten por electrones. Y pues esto era una desventaja porque generaba mucho calor. Sino ahorita son mediante fotones a la velocidad de la luz, erradicando el sobrecalentamiento por completo. Aquí tenemos una pequeña placa como está construida. Como un pequeño dato curioso de lo que es el mundo de los LED, cuando se inventó el primer LED, o sea, el primer LED que fue práctico, fue en el aspecto visible, fue de color rojo. Y este fue inventado en 1962. Ya que en ese entonces no se contaba con la tecnología necesaria para fabricar de otros colores, estos LED eran de muy alto costo, $200, y se reservaba exclusivamente para la instrumentación de la NASA y el ejército. Pues ahorita ya no es así, ya un LED pues cuesta $0.50 o menos de $0.50. Entonces sería un aspecto importante a considerar. Y sin más nada que decir, muchas gracias.